30 feet per second. 30, 3 feet per second. Looking great. 20 feet. I just started using countdown. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Pedro Paulet Mostajo fue un ilustre arequipeño, ingeniero químico, que desarrolló todos los conceptos que hoy en día rigen nuestro desarrollo aeroespacial, tanto en el Perú como en el mundo, ¿no? Tan así que la NASA ha reconocido en varias oportunidades los aportes de este ilustre peruano. Un dato histórico relevante es que en el año 1905 el presidente José Pardo convoca a Pedro Paulet para que lidere la Escuela de Artes y Oficios. Tan es así que Pedro Paulet, encontrándose en Francia haciendo estudios, retorna inmediatamente al Perú, acepta el reto y organiza esta escuela. Y esa escuela sirve como cimiento para la posterior creación de la Escuela de Técnica Aeronáutica en nuestro país. Tenemos también un peruano muy reconocido que es Juan Vilogrusich, que realizó el primer vuelo en el país. Y como sabemos, para iniciar cualquier vuelo se necesita un soporte logístico, un soporte técnico necesariamente. Las personas en ese momento que brindaron todo el soporte técnico para poder iniciar ese vuelo fueron los alumnos de Pedro Paulet. Una de las razones por las que Paulet es todavía un personaje poco conocido es porque su invento del avión torpedo estaba muy adelantado a su época, ¿no? En esa época, en el año 10, cuando él publica por primera vez sobre este invento, es el año en que Jorge Chávez hace su vuelo sobre los Alpes. Entonces, toda la atención de la prensa se concentra en la hazaña de Chávez. La ventaja de este avión torpedo es que podía despegar verticalmente y volar horizontalmente, tanto en la atmósfera, bajo el mar y en el espacio. Hay que tener en cuenta que fue este tipo de avión, o sea, avión cohete, el que rompió la barrera del sonido de 1947 y que inició una nueva era en la aeronáutica moderna. Un avión cohete es un avión impulsado por cohetes. A diferencia de lo que ocurría a inicios del siglo XX, los aviones se impulsaban por hélices, que lo que hacían era extraer el aire, ¿no? Y eso les daba una impulsión. Paulet piensa más bien en que la impulsión o la propulsión debía ser dada por cohetes exteriores al avión. Entonces, Paulet sienta las bases de lo que son los motores cohete. Los motores cohete se terminan de imponer después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Paulet ya tenía este invento a principios del siglo XX. Lo que pasa es que Paulet tuvo una formación bien interesante. Él primero fue miembro de la Sociedad Astronómica Francesa, y él ingresó a la Sociedad Astronómica Francesa presentado nada menos que por el mayor divulgador científico de la época en el mundo y el mayor astrónomo en el mundo, Camille Flammarion. Posteriormente, Paulet ingresa al Instituto de Química Aplicada de la Universidad de París, hoy llamada la Sorbona, y está en contacto con los científicos más importantes, ¿no? Otra razón por la cual Paulet no es conocido es porque en el año 1969 un norteamericano, Frederick Orwell, va a un congreso astronáutico en Argentina a prácticamente decir que Paulet no ha inventado nada. La llegada a la Luna es en julio de 1969 y este congreso astronáutico ocurre 3 meses después. Pero las evidencias que hemos encontrado en la investigación dan la certeza de que Paulet sí contribuyó a los viajes al espacio, ¿no? Particularmente en lo que se refiere al motor,
y más particularmente en lo que se refiere al uso del tetraóxido de nitrógeno como comburente u oxidante en los motores. Su principal contribución fue el que él seleccionó y usó el tetraóxido de nitrógeno, conocido también como peróxido de nitrógeno. Es el oxidante más utilizado en la actualidad a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es un oxidante que no requiere mucho enfriamiento y es muy estable y altamente energético. Lo trascendente de haber seleccionado este oxidante es que se ha usado en la llegada del hombre a la Luna, en la colocación de satélites en órbita, en el envío de naves alrededor del sistema solar, e incluso Elon Musk, el que tiene su motor cohete, su lanzador espacial SpaceX, reabastece periódicamente a la Estación Espacial Orbital con una nave tripulada que se llama Dragón, y esa nave Dragón utiliza para maniobrar como oxidante tetraóxido de nitrógeno. Pedro Paulet realizó estos experimentos con su motor cohete usando un banco de prueba, que es el que se usa ahora, que consistía en 2 conductos verticales por donde se deslizaba la cámara de combustión, y en la parte superior tenía un dinamómetro que se utiliza y se utilizaba para medir la fuerza de empuje. Fue una verdadera innovación, porque antes no existían bancos de pruebas, porque simplemente no existían motores cohetes de propelente líquido. La trascendencia de Pedro Paulet es que su invento tiene ahora más usos de los que tuvo el pasado. Es el más utilizado a nivel mundial con el oxidante tetraóxido de nitrógeno. Ese es el verdadero valor que dejó Paulet, y sobre todo el proceso de desarrollo tecnológico, que es lo que necesitan todos los países si quieren destacar como países competitivos a nivel mundial.